trabajadores. ¿Quiénes son los emprendedores? RCR presenta Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. Hola Venezuela, listos para comenzar el mejor programa de la radio y la televisión digital venezolana y latinoamericana. Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por aquí, por rcr750.com. Por esa señal nos metemos en todas las redes y allí nos encontramos, de manera que es imposible que no estemos conectados con la mejor de todas. 90 años, rcr750.com en todas las redes. Este es un programa que sale, gracias a Dios, como siempre les digo, pero también gracias a que la gerencia general de la estación está dirigida por nuestro hermano y amigo Jaime Nestares. En la gerencia de producción está la súper consentida de la estación, Willy Arcaya. En los controles, ¿quién va a ser? El galán de los galanes del Magallanes, George Castillo, mi pana querido. Esta es una producción de Nelson Landáez y todos bajo la dirección y la producción general de quien les habla, el hijo de Carmen, Román Ibarra, o como dicen mis panas en los bajos fondos, Román y bórralo. El teléfono de la estación, 482-9750, 482-9750 para sus preguntas y comentarios. También tenemos el 3456 de la mensajería de textos, tenemos la mensajería de la televisora y por supuesto tenemos también un par de cuentas en el Twitter, son ellas @atraem1, @atraem1 con M, y la mía personal, @Román Ibarra. Ahora sí, sean todos bienvenidos pues a su programa favorito de todos los fines de semana, Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, desde Venezuela para el mundo. Bueno, quiero comenzar expresando mi más profunda emoción y alegría por la liberación el día de ayer del diputado Juan Requesens. A Juan Requesens lo conozco mucho de la Universidad Central de Venezuela, desde los tiempos en que él era dirigente estudiantil y yo profesor de la universidad, como siempre. Y además es un gran muchacho, un buen estudiante, un aguerrido dirigente estudiantil y luego un aguerrido dirigente político y diputado, injusta y arbitrariamente metido en la cárcel, como son todas las cosas absurdas que hace el régimen de Maduro y su predecesor. Pero aunque no está libre plenamente porque le dieron casa por cárcel, bueno, siempre será mejor estar en la casa con su mujer y sus hijos, dos chamitos chiquiticos, bien bellos, gracias a Dios, que estar en la cárcel torturado física y psicológicamente, como ya conocemos que ha sido. Así como nos alegramos entonces por la liberación parcial de Juan Requesens, rogamos, rezamos, le pedimos a Dios, pero sobre todo exigimos como ciudadanos que también liberen al resto de los presos políticos, porque no es justo estar preso por asuntos de conciencia. No es justo que alguien que exprese su pensamiento de manera libre sea perseguido, sea hostigado, sea apresado por un régimen que, como todos sabemos, es la destrucción absoluta de todo cuanto había de bueno o regular en nuestra sociedad. De modo que muy feliz con la liberación de Juan Requesens, a quien le mando un abrazo gigantesco, a él, a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermana Rafaela y a todos sus amigos y compañeros de la Universidad Central de Venezuela, del Parlamento y de la política en general. Me alegro muchísimo, de verdad, por la liberación parcial, repito, de Juan Requesens. Y por supuesto sigo trabajando, ayudando, impulsando la posibilidad de que liberen a todos los demás presos políticos. Estoy absolutamente convencido de que se lo merecen y la sociedad en conjunto también lo reclama. De modo que felices pues por la liberación de Juan Requesens. Continuamos. Bueno, la política venezolana sigue moviéndose a veces más acelerado que en otros días, pero hemos visto los movimientos del diputado Juan Guaidó ahora llamando a la carrera, a reuniones por lograr supuestamente la unidad, pero encuentra dentro de sus propios, digamos, aliados, entre comillas, expresiones no muy agradables. Por ejemplo, se iba a reunir con Ledesma, quien anunció
por las redes, y entonces desde ya le ponía, digamos, una agenda, su agenda a la reunión con Guaidó. Entonces eso de alguna manera, lejos de edificar, contribuye a dinamitar, digamos, una reunión que pudo haber sido, que podía haber sido mejor. Del mismo modo, con la señora María Corina, entre otros con quienes se ha reunido. Pero nosotros hemos pedido que la reunión de la oposición, de la mano de Juan Guaidó, quien es el líder de la oposición representada en la Asamblea Nacional, abra los brazos, extienda los brazos hacia todos los sectores de la oposición, porque se supone que si en muchas ocasiones se dice que todos somos necesarios, no se entiende entonces cómo hay reuniones con unos y con otros no. Yo creo que hay que reunirse con todo el mundo y ampliar el espectro para que entonces todos tengamos opinión y también el conjunto de la sociedad se exprese. Porque hay mucha contradicción si se anuncia de manera anticipada que ellos se van a abstener y luego entonces anda buscando reuniones. No sabemos cuál es el tenor de las mismas, hay como cierta contradicción. Nosotros que hemos sido siempre partidarios de la lucha electoral a pesar de la adversidad, seguimos insistiendo en que todavía hay tiempo, pero para ello no se puede actuar con mezquindad. Hay que actuar con absoluta, digamos, magnanimidad, abrir los brazos, extender las manos para reunirse con todo aquel que tenga interés en que se enderecen las cosas y podamos en algún momento encontrar el mecanismo según el cual podamos llevar a feliz término un proceso electoral en mejores condiciones, con observación internacional, donde compitamos por la presidencia de la República y podamos derrotar, habida cuenta de que somos mayoría, a un gobierno nefasto, a un régimen nefasto como el de Nicolás Maduro, sucesor de uno tan malo como el de él, como era el de Hugo Chávez. De modo que hay que insistir en la necesidad de abrir caminos y no cerrarlos. La semana pasada sugerimos que todos los venezolanos respaldáramos el documento proferido por la conferencia episcopal, según la cual lo que necesitaba la oposición era acción y no omisión, es decir, criticando de manera expresa el llamado a la abstención sin otro propósito. Esa actitud de ahora decir que sí, es la abstención, pero sí tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hacemos después del 5 de enero? ¿Nos dedicamos todos a llorar al valle porque no tenemos representación parlamentaria? ¿Qué va a ocurrir entonces con esa asamblea que hoy dirige Juan Guaidó? No va a existir. No tiene ningún asidero, en nuestra opinión, el asunto que se discutía ayer en la Cátedra Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, porque esto no es un tema jurídico, esto es un tema político. Está muy bien que ellos se reúnan y digan, como en efecto dijeron, que este es un proceso ilegal e inconstitucional, pero el asunto es que está planteado y se va a dar. El asunto está en que si no competimos y si no ganamos, no existimos. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos las cosas así, volvemos a regalar el Parlamento para que Maduro y su gente que se están frotando las manos sigan cometiendo desmanes contra la República y nuestros ciudadanos. Caramba, hay que ponerse la mano en el corazón un ratico para entender que quienes están en medio son los venezolanos de a pie, o somos los venezolanos comunes quienes padecemos el rigor de la falta de gasolina, del diésel, para que no se puedan llevar los alimentos a las ciudades. Quienes salen a diario a buscar en los cajeros dinero efectivo que no existe, quienes no tienen comida, quienes no tienen dólares para comprar en la economía venezolana que se dolarizó de manera arbitraria, en fin, quienes no tienen ni siquiera para acudir a un hospital público, todos desvencijados, cuando están afectados por algún tipo de enfermedad, o en estos tiempos de pandemia, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos del sector salud han fallecido? ¿Eso acaso le importa al gobierno, al régimen? No les importa absolutamente nada, ni les va a importar. De modo que si se la ponemos fácil, regalándoles el Parlamento, evidentemente seguirán haciendo lo que les dé la gana. Nosotros hemos sugerido con respeto, con absoluta consideración por todos los factores de la oposición y de la política venezolana, un poquito de sindéresis. Hace falta que entre todos colaboremos para ponerle un hombro o los dos hombros al país. No se trata de Juan Guaidó o de Nicolás Maduro, se trata de Venezuela. Pero la verdad verdadera es que en este momento, de seguir las cosas como van, en manos de Maduro, que es el pésimo, el peor presidente que el país pueda tener,
Si se la ponemos fácil, con la perspectiva que maneja Juan Guaidó, nos habremos quedado sin país. Esa es la verdad. Entonces, lo otro es juegos no sé, de disparos de fuegos artificiales navideños. Eso no existe, señores. La realidad política es otra cosa. Lo que hay que hacer es enfrentarla. Todo lo que sea producto del análisis jurídico está muy bien, bienvenido. Y ya habrá tiempo para discutirlo, pero en este momento estamos frente a un disparadero, estamos frente a un barranco que si no frenamos y actuamos en consecuencia, bueno, habremos, como dije, perdido el país. En este momento tenemos un Estado fallido, un régimen que no controla ni siquiera el territorio, que tuvo que ceder zonas, entre comillas, llamadas de paz para que unos delincuentes, para que unos ampones mejor armados que ellos, porque los armaron ellos, hoy controlan amplios territorios del país. El caso del Coqui en la 905, el caso del Wilexis en Petare, el caso del tiroteo entre Carúpano y Río Caribe, entre bandas de narcotráfico en el oriente del país por el control de la gasolina y el diésel. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un Estado fallido absolutamente. Vamos a seguir perpetuando esa condición, le vamos a seguir regalando el país a los comunistas, a los militaristas, a los fascistas que están en Miraflores. ¿Hasta cuándo, señores? Por el amor de Dios, pongámonos la mano en el corazón, pensemos en los venezolanos y actuemos en consecuencia. No hay ningún chance, ninguno, de que vengan otros a resolver el problema nuestro. No va a venir Trump, ni Biden, ni ninguno a resolver un problema que es de los venezolanos. Actuemos entonces racionalmente, actuemos pensando en la política y en la política electoral, que es la única que ha rendido algún tipo de beneficios, no totales es verdad, pero ha rendido algún tipo de beneficios a los venezolanos. Las veces que la oposición se ha salido del camino de la Constitución y las elecciones, ha salido ampliamente derrotada, ridiculizada y, bueno, disgregada como está hoy. El macutazo, el 30 de abril, el carbonazo, todas esas payasadas han concluido en gravísimos errores que hoy estamos pagando. 21 años le hemos regalado a estos tipos para que destruyan el país, cuando en el 2002 estaban prácticamente liquidados. Por el amor de Dios, no hagamos más tonterías, no cometamos más errores, hagamos lo correcto, invitemos a la dirigencia política a actuar con racionalidad. De lo que se trata es que todos nos reunamos. Si es verdad que el TSJ se metió donde no debía y se cogió unos partidos para dárselos al gobierno, pero hay otras alternativas. Busquemos una que nos reúna a todos y debajo de esa nos metemos todos y se acabó. Este no es el tiempo de ponernos exquisitos. Se trata de derrotar a unos tipos que quieren cogérselo todo, como en efecto están haciendo. Vamos a actuar con racionalidad, pensemos en los venezolanos, pensemos en la gente que sufre a diario, pensemos en la gente que no tiene ni siquiera para comer, ni siquiera para transportarse, ni siquiera para atender sus enfermedades en los hospitales públicos, porque acudir a una clínica privada es prácticamente imposible. Están exigiendo hasta $20,000 para recibir a cualquiera por sospechas de coronavirus 19. Por el amor de Dios, pensemos en Venezuela, de eso se trata. Un saludo muy cordial, muy respetuoso para todos los venezolanos en nuestra tierra y allende nuestras fronteras. Saludos a mi querido hermano Orlando Zamora en el estudio. Y vamos a comenzar entonces con este programa del día de hoy, esperando que sea de su agrado y del agrado de todos los venezolanos en el mundo entero. Dios bendiga a los venezolanos, Dios bendiga a Venezuela. Saludos, Orlando. Buenos días a toda la audiencia y a ti, Román. Aquí estamos en programa patrocinado y el programa de Atraen, la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios. Bueno, hoy comenzamos por Radio Caracas Radio 750, recordando que Jaime Nestare en la gerencia general, Wilixar Calla, gerente de producción, Román Ibarra, productor general del programa, Nelson Landáez, productor, Alfredo Padilla, Ali Poveda, en la retaguardia por razones obvias por ahora, ¿verdad? Bueno, recuerden que Atraen es el éxito va por tu cuenta propia, aprender, emprender, prosperar. Vamos rápidamente, bueno, creo que tenemos que apartarnos unos segundos, ya regresamos, 9:15. Les estamos presentando por cuenta propia la economía de carne y hueso por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Emprendedores, productos, ideas. Regresa por cuenta propia la economía de carne y hueso con Rolando Padilla y Román Ibarra. Señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa por cuenta propia, la economía de carne y hueso, y escuchábamos una canción maravillosa que nos hizo bailar en su momento, pero muy sabroso. Se trata de Se Necesita Rumbero, con la orquesta La Crítica, interpretada por Oscar de León, y el compositor es nada más y nada menos que Mauricio Silva. Tremenda canción y muy sabrosa para quienes nos gusta la música latina y el baile. El baile es bueno, el baile es sabroso. Así que bueno, ya habrá tiempo para que bailemos y celebremos cosas buenas para los venezolanos. Bueno, quedamos en el segmento anterior, en la introducción, ya ustedes saben lo que hemos dicho, pero también hay otra reflexión muy breve que hay que hacer antes de darle el paso a Orlando, y es que los profesores universitarios, tanto de la UCB como de la Universidad de Carabobo, seguimos preguntándonos qué pasa, cómo es el guiso de las primas auto-otorgadas o combinadas con el régimen de Maduro, con el ministro de Educación Superior. Eso con relación a los profesores de la Universidad de Carabobo y los de la Central, porque las demás universidades autónomas no participan de ese guiso, y este guiso del que estamos hablando es solo parcial, es para un grupito. Y la otra cosa que queremos reclamar u observar es que los de la UCB seguimos preguntándole a las autoridades el caso de Cedivi. ¿Quién autorizó la compra? ¿Es verdad que hay sobreprecio de $3 millones? ¿A quién se le pagaron esos reales? ¿Quién los autorizó? ¿Dónde están los reales del Fondo de Jubilaciones de los profesores de la Universidad Central de Venezuela? Preguntas muy importantes que las autoridades no responden, pero vamos a seguir insistiendo hasta que respondan. Vamos entonces con Orlando Zamora a nuestro estudio. Adelante, Orlando. Bien, seguimos con el programa de Atraen, por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Bueno, ya cumplimos con los saludos de rigor. Por supuesto, George Castillo está en la coordinación y les habla su servidor Orlando Zamora, analista financiero.
Recordando, la parroquia Candelaria cumplió esta semana 270 años de fundada. Le vamos a dedicar la segunda hora, aparte de los problemas de esta caraqueñísima parroquia de la Candelaria. Debemos recordar el cumpleaños de César León, de la Alianza de la Prosperidad Vecinal, aquí en El Paraíso, cumplió años. Hay otra noticia lamentable de una fan queridísima de este programa. Damos la condolencia a la familia Sánchez Grillet, porque la señora Lidy Sánchez Figueroa, que seguía este programa, lamentablemente este lunes 24 dejó de acompañarnos, y la recordamos por su preocupación por la parroquia Caricuao, donde era muy conocida como Milleya, docente dedicada a los problemas laborales. Bien, esta semana ha sido una semana bastante movida, una semana de muchos conflictos. Básicamente las protestas se han extendido por servicios, enumerando algunas de ellas. Salió un recuento de que en estos últimos 20 años ha habido 100.000 protestas, de las cuales el 35% fueron por razones políticas. Recordemos que la política es la lucha por vías superiores, es decir, la reivindicación, lo pequeño, va dándole paso a luchas con mucho mayor contenido. En julio se contabilizan 649 protestas y 600, la inmensa mayoría de ellas eran demandas de servicio, luz, agua, gas, gasolina. Los obreros y jubilados de Sidor se quejan del fallecimiento de 33 del personal de Sidor, y como causa anotan la pérdida del HCM. Se han generalizado protestas en varias partes del país. PDVSA en el Zulia. Los maestros solicitan unos aumentos salariales de 15 millones a 6 millones, haciendo cumplir aquello de que el Petro es quien marca la mitad del salario mínimo. Pequirén Carabobos solicita nulidad a los estatutos del 2014. Piden que le restituyan sus derechos. El gobierno confiscó los derechos y no solo ellos, los activos de los jubilados, y reclaman intereses mensuales prometidos por 660 millones. En Acarigua, Araure, también se dieron grandes movilizaciones en protestas por la falta de gasolina. Y uno de los episodios más tristes los observamos en el estado Lara, donde vemos un productor que es acechado por quienes, matraqueándole, le obligaban a que no podía continuar porque no tenía los permisos respectivos. Este conductor, desesperado, lanza a la calle, muy tristemente, llorando prácticamente, y reclamando que cómo no lo dejaban trabajar, y bajó toda la carga, y eso fue esta semana muy extendido en las redes. Un triste episodio que nos recuerda la importancia de la propiedad privada. De eso vamos a hablar bastante en este programa de hoy. A primera hora tenemos invitado al amigo Manuel Vizcuña. Estamos esperando el contacto, que se nos dé el contacto por la vía telefónica. Mientras Manuel nos llama y comenzamos a hablar de la defensa del patrimonio, este movimiento de defensa del patrimonio, conocido como MODEPAF, Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, está cumpliendo 10 años, es decir, que hace más de 10 años atraen, y un conjunto enorme de instituciones viene reclamando las violaciones a la Constitución relacionadas con la propiedad, con los derechos de propiedad. Y es necesario recordar que este movimiento ha sido un gran defensor en lo que es los bienes de los ciudadanos, su casa, su tierra, su negocio, sus bienes, conseguidos todos con gran esfuerzo de trabajo. En aquella oportunidad, hace 10 años, se unieron los mercados, se unieron los carniceros, los vecinos de Baruta, Valle, Sector, Accionistas B, Decidor, una cantidad enorme de asociaciones que crearon y desarrollaron un frente de defensa del patrimonio familiar. De eso vamos a dedicar buena parte de las dos secciones, de la primera hora y la segunda hora. Antes de que llegue Manuel, que se incorpore al programa, que está muy relacionado con lo que él va a tratar, vamos a mantenernos. Ya está el teléfono, Manuel. Sí, ¿verdad?
Bien, bien. Bueno, vamos a darle y saludar a Manuel Vizcuña. Manuel Vizcuña es un asesor de Atraen, ha sido directivo de Sogampi, un gran conocedor de los problemas de la microempresa, y vamos a escucharlo con relación a las medidas económicas que fueron anunciadas el día miércoles. Ya hablaremos en extenso de esto. Vamos a saludar a Manuel. Manuel, ¿estás allí? Manuel Vizcuña. Sí, bueno, mientras hacemos contacto con Manuel, recordemos que Orlando, haz sí. un resumen de las propuestas del régimen. Ok, muy bien. En materia económica, precisamente para que le entremos a ese tema con Manuel Vizcuña. Ok, muy bien. Bueno, el ministro Tarek ya está Manuel. Manuel, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Manuel. Deseoso de escucharte con tu experiencia en lo que significa el emprendimiento de los microempresarios. Esta ha sido una semana de anuncios por parte del gobierno y queríamos oír tu opinión con respecto a las propuestas del gobierno, que básicamente se refieren a un nuevo esquema de relaciones empresariales donde el gobierno adquiere todo lo que se produzca y el mismo gobierno comercializa todo lo que se produzca. Es decir, una acentuación. Con mucho ruido, con mucha dificultad, sí. Pero de todas maneras quiero hacer algunos comentarios con respecto a las medidas económicas que ha anunciado el gobierno nacional recientemente, y muy específicamente con lo que tiene que ver con el sector de microempresarios y emprendedores. Si dejamos aparte las medidas económicas referidas a las empresas que ya están funcionando, o que todavía están funcionando en todo caso, porque la tendencia es más bien al cierre de la mayoría de las empresas, para referirnos a lo que tiene que ver específicamente con el sector de microempresarios y emprendedores, que son los que están nucleados en torno a las tareas que desarrolla Atraen. El gobierno nacional va a suprimir el pago de aranceles y de gastos de registro mercantil para las microempresas que se registren a partir del 1 de septiembre. Es decir, no es la exoneración de los trámites de las microempresas que ya están registradas, sino a partir del 1 de septiembre las microempresas que se registren van a tener la exoneración del pago de aranceles y del pago de impuestos, y van a ser exceptuadas también del pago de patente municipal y de pagos del impuesto sobre la renta hasta por un periodo posterior a la emergencia ocasionada por la pandemia. Esto pudiera verse como un intento del gobierno nacional por estimular el desarrollo de la producción a nivel micro, que es base esencial del tejido productivo nacional, porque es el sector que más empleo genera y que puede prestar perfectamente servicios y producir bienes y productos para las empresas pequeñas y medianas, y inclusive para la gran empresa. Pero exactamente las medidas anunciadas no representan en su totalidad un estímulo para la producción, porque exonerar del pago de los aranceles para los gastos de registro está muy bien por una parte, porque son excesivos. En todo caso, siempre se ha pedido que se revise la gran cantidad de trámites que hay que realizar y de gastos que hay que incurrir para registrar una microempresa. Esa revisión pareciera estar en puerta, porque el gobierno ha anunciado que dentro de 30 días presentarán una comisión, va a presentar una documentación al presidente de la República para la aprobación definitiva de los mecanismos de exoneración de pago de impuestos, aranceles y otros gastos para el registro de las microempresas. Y se facilitarán los trámites, porque hay alrededor de 30, 45 trámites que hay que realizar para poder formalizar una microempresa. Ahora bien, una vez formalizada la microempresa, ¿de qué se trata? Que no se vaya a producir un fenómeno como el que se produjo con el registro de cooperativas en el país, que de la noche a la mañana aparecieron 500,000 de cooperativas formalizadas ante la SUNACOP, y de ese 500,000 de cooperativas, pues la mayoría desapareció, no tuvieron el desarrollo esperado, no se les siguió apoyando para que se desarrollaran como unidades de producción, y sencillamente desaparecieron las centenares de miles
de cooperativas que fueron registradas, así como aparecieron, desaparecieron. En este caso, hay que tratar de evitar que las microempresas que se registren no se conviertan en microempresas de maletín, que sencillamente tienen un registro, una formalización en papel y no tienen la posibilidad de producir absolutamente ningún bien, ningún producto, ningún servicio. Uno de los elementos fundamentales que el gobierno tiene que entender para fortalecer la producción nacional a cualquier nivel, a nivel de microempresas, a nivel de pequeña y mediana industria, a nivel de pymes, a nivel de empresas grandes, es que el financiamiento para la actividad productiva tiene que ser atendido rápidamente. La Banca Nacional no tiene cómo hacer financiamientos prácticamente de ningún tipo y no hay ningún organismo del Estado atendiendo las necesidades de financiamiento de ninguno de los niveles de producción en el país. Se habla también en el curso de estas medidas de la estandarización de la producción y de los contratos que se celebran entre las empresas que están funcionando y con el Estado, tendientes a lograr un mecanismo financiero, es decir, que los contratos sean de largo plazo y que el Estado se convierta en garante de la tramitación con el contrato en la mano entre la microempresa, la pyme y la banca, tanto pública como privada. Es decir, que el gobierno utilizaría la contratación de las empresas que están surtiendo de productos, bienes y servicios al Estado como un garante del financiamiento a tramitar con la banca venezolana. Eso tenemos que verlo en la realidad, porque es una formulación que se está haciendo, pero que todavía no ha sido reglamentada, no se han fijado las características de la medida. Por otra parte, la simplificación de los trámites de registro. Se supone que en los próximos 30 días le van a presentar un documento al presidente de la República para formalizar esta propuesta de simplificación de trámites para el registro de las microempresas, de la exoneración del pago de los aranceles y los impuestos, y las medidas complementarias para que la organización de microempresas entonces quede en la simple formalización de empresas de papel que no tengan la posibilidad de producir bienes, productos y servicios. No sé si me está siguiendo, Orlando. Perfectamente, Manuel. Ok, ya te oigo un poquito más. Sí. Bueno, las otras medidas que se han anunciado son las de prohibición de ejecutar garantías y reclasificación del riesgo de los financiamientos que están aprobados, pero eso tiene que ver más con el funcionamiento de las pymes que con el mundo de la microempresa. Manuel, vamos a hacer un pequeño corte, ya llegó el momento de ir a... Perfecto. Terminamos este negro, continuamos. Un momento, regresamos. Usted escucha Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Dónde ir? ¿Cómo empezar tu propio negocio? Entérate en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Bien, continuamos con Manuel Vicuña, que nos está haciendo una explicación muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con las últimas medidas económicas específicamente dirigidas a la pequeña empresa. Te estamos escuchando, Manuel. ¿Aló? Bien, estamos en comunicación con Manuel Vicuña, conocedor del mundo de las microfinanzas. Y él hizo una disertación básicamente dirigida a las relaciones con las microempresas. Hay otro dato entre las medidas que se están anunciando, que es un cambio, no un cambio, sino una precisión que el gobierno hace de qué es o a qué se puede considerar una microempresa. Y se establece en las medidas que son anunciadas ahora, que las microempresas son aquellas unidades productivas que son capaces de mantener una producción de hasta 400 petros anuales. Es decir,
el petro, la cotización del petro hoy está en 18 millones y algo. Estaríamos hablando de una producción anual de 7.500 millones de bolívares para las microempresas. En las condiciones actuales, yo dudo mucho que las microempresas puedan, en todo caso se trata de la producción máxima que pudieran tener para ser consideradas microempresas. Pero creo que está ubicado muy alto este señalamiento, porque la producción nacional de las microempresas en la actualidad está absolutamente deteriorada. La gente está prácticamente que operando con las uñas para producir algunos bienes y servicios que se están desarrollando en el país. Sí, tú no te escucho, Orlando. Sí, tú no observas más injerencia del Estado en lo que respecta a la actividad, a la creatividad, al emprendimiento de las pequeñas empresas. ¿Aló? Sí, me refería a la injerencia. El Estado insiste en modificar el comportamiento de los sujetos económicos y darle menos libertad a su desempeño. El gobierno no puede seguir tomando medidas inconexas, porque está tratando de improvisar una estrategia que no tiene pie ni sentido. Yo creo que en todo caso el sector microempresarial, el sector emprendedor del país, tiene que montarse sobre estas medidas anunciadas y tratar de que el gobierno las materialice, porque son muchas las tareas que el gobierno tiene que realizar para que esto pueda mínimamente ser llevado a cabo. Por ejemplo, te voy a dar un solo dato. En la zona de Guarenas, Guatire, hay 8 zonas industriales organizadas. Había un total de 600, 700 empresas funcionando de todos los niveles, pequeñas, medianas, grandes empresas. De todas esas están operativas al día de hoy alrededor de unas 25, 26 empresas nada más. La idea de que se reactive a nivel microempresarial una actividad económica que pueda servir para paliar la necesidad de trabajo en los sectores sociales y que pudiera eventualmente servir de apoyo a las empresas que están todavía en pie funcionando, se cae sin una medida como esta de eliminación y simplificación de trámites para el registro y de exoneración de pago de gastos y aranceles e impuestos para la organización de las pymes. Se cae porque en Guarenas, Guatire no hay un registro mercantil que permita desarrollar esa tarea. Entonces habría que hacer una acción muy particular, muy especial, para establecer un mecanismo de registro mercantil en la zona, a partir de los dos registros que hay, uno en Guarenas y otro en Guatire, que son subalternos, alguna medida que permita establecer un nivel de funcionamiento de un registro mercantil en mínimo, que permita el aprovechamiento de esta decisión del gobierno de exonerar los trámites para el registro y formalización de las microempresas, por lo menos en ese sector. Hay otros sectores del país donde habrá situaciones muy parecidas, entonces el gobierno no puede simplemente quedarse con el anuncio de que va a simplificar los trámites y que va a liberar del pago por un periodo de tiempo determinado de gastos de registro y pago de impuestos, sino que tiene que buscar la manera de hacer eficiente este registro de microempresas a través de los organismos mercantiles de registro de empresas. Mira, y con respecto a los fondos, los recursos no se ven. ¿Quién va a financiar? Eso es lo otro, porque si la banca nacional no tiene ahorita, por las condiciones del encaje, suficientes fondos para realizar programas de financiamiento, y el gobierno no tiene ningún organismo del Estado prestando el brazo financiero necesario, porque no hay. La banca pública tiene las mismas limitaciones que tiene la banca privada en este momento, y el único organismo financiero que queda en pie es INAPYMI, que se supone que es el Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa. Pero INAPYMI no le escuchamos
absolutamente ninguna información sobre algún programa específico para el sector microfinanciero, sí que microempresarial. Y no sabemos si hay la posibilidad de que desarrollen un programa especial de financiamiento para el desarrollo de las microempresas que están anunciando en este momento. O sea que continúan en la orfandad financiera. Parece ser que no hay recursos. La única forma de obtenerlo hasta ahora ha sido la edición inorgánica de dinero por parte del Banco Central, que ya llega a la bárbara y astronómica cifra de 175 billones prácticamente este año. Entonces, si el Estado no tiene cómo financiar, aparentemente está creando mecanismos de triangulación donde involucra los recursos de la banca pública, de la banca privada, pero evidentemente que es parte de la improvisación de estas medidas no tener ni los presupuestos ni los recursos y no darle la posibilidad de que las empresas puedan obtener financiamiento a través de otras vías. Está realmente comprometida, ¿no? Pareciera que el interés es mantener el mismo esquema de intervención, de concentración de lo económico en los planes y a la sombra del propio Estado, ¿verdad? Ojalá que el gobierno no esté haciendo esto con un mero y simple campaña electoral, un evento de campaña electoral, generando esta expectativa entre un sector que está desesperado por producir, por trabajar, que está necesitado de recibir la ayuda necesaria para hacerse más productivo de lo que pueda en este momento ser, y no se vaya a quedar esto en una simple jugada electoral de anuncios que se terminan de vaciar ante la inoperancia de parte del propio gobierno de no poder implementar las medidas que está anunciando. Sí, bueno, esas son las circunstancias. Es como una verdad aparente, ¿no? La realidad del fondo es algo totalmente contrario, ¿no? El Estado lo único que puede hacer es tratar de, como lo has explicado muy bien, de exonerar algunos impuestos, que es una contramedida, porque por otra parte habla de que progresivamente va a eliminar excepciones, que va a ser duro con respecto a las importaciones suntuarias. Por lo tanto, es como una doble mano, ¿no? Por una parte trata de atraer a los pequeños empresarios y a las empresas en general, porque esto es un plan dirigido a todas las empresas, ¿verdad? A las empresas de producción, con la idea de que el gobierno sea el gran comprador y sea el gran comercializador. Es decir, es un plan hecho desde la perspectiva del dominio, de la hegemonía de la actividad económica, lo que impide y limita a que el emprendimiento propio tenga su caudal. ¿Qué piensas al respecto? En todo caso, Orlando, lo más importante es lo que puede hacer el movimiento emprendedor en Venezuela a partir de estas medidas anunciadas por el gobierno. Yo creo que atraen como una acción de apoyo al sector, debería producir un documento modelo desde el punto de vista del trabajo de los abogados al servicio de Atraen, un documento modelo que le sirva a cualquier microemprendedor registrar o formalizar su microempresa, que pueda contar con un documento modelo que le facilite Atraen para los trámites de registro, que pueda contar con el apoyo de contadores públicos que le permitan elaborar los balances que deberá presentar, porque alguna documentación legal tendrán que presentar para los efectos del trámite de registro, y entonces Atraen pudiera perfectamente facilitar los servicios o el apoyo tanto de abogados como contadores públicos para que cuenten con este respaldo a la hora de hacer los trámites, ahora que estarían ahora exonerados del pago de impuestos, pero por lo menos para que tengan la base documental que les permita realizar el registro, que ojalá no sea una generación de expectativas que se queden. Bien, bueno, ya vamos a acercarnos al corte. Si tienes algún mensaje final, alguna cosa que se te haya quedado por fuera, Manuel. Con respecto a las materias primas, parece que hay una promesa de adquirir materias primas, de financiarlas inclusive. Sí, yo creo que hay que esperar a que el gobierno concrete
porque hay algunas medidas anunciadas que todavía no tienen sustentación. Se supone que hay un documento final que va a presentar una mesa de trabajo, que le va a presentar al documento final al presidente de la República para que sea elaborado un decreto o por un mecanismo especial de aprobación definitiva, y ahí es donde vamos a tener los detalles de algunas de las medidas que han sido anunciadas, porque por ejemplo se habla de una sustitución de importaciones y de una compra pública estandarizada para permitir estas contrataciones de largo plazo que pudieran servir de articulación para un programa de apoyo financiero de la banca con la garantía del Estado. Ese anuncio pudiera ayudar, por lo menos con las empresas que están trabajando al servicio del Estado, a garantizar un mecanismo de financiamiento que pudiera pensarse que de allí pudieran derivarse algunos otros mecanismos de financiamiento. Pero si no se revisa el encaje legal a la banca, pues no sabemos de dónde van a salir los fondos para esa acción financiera por parte de la banca pública y privada. Parece que hay muchas contradicciones, ¿no? Bueno, Manuel, te dejamos, vamos al corte. Bueno, ha sido Manuel Vizcuña, excelente su exposición. De acuerdo. Si te quedó algo por allí, pero ya tenemos que ir recortando el tiempo escaso que tenemos. Bueno, muchos saludos, Manuel. Encantado. Felicidades. Excelente tu exposición. Vamos a Máster. Ya regresamos en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. RCR, déjate oír. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado, golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, de dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Un niño herido, sea un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Todo lo que debes saber en Por Cuenta Propia,
la economía de carne y hueso. Hace tiempo que quiero expresar un sentimiento de gran amistad a todo aquel buen sonero, a todo aquel buen rumbero que sí sabe ya. Hoy yo quiero cantarle a mi gente, pero con una condición. Soy sonero que estoy en la clave, pa' que sepan, tengo la llave. Soy sonero que estoy. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa por cuenta propia, la economía de carne y hueso, y escuchamos al trabuco venezolano. Cantaba Joe Ruiz, que en paz descanse, dirigía Alberto Naranjo, que en paz descanse, pero una canción maravillosa que invita al baile y a la alegría. Bravo rumbero, entra en la clave. Bravo rumbero, sí señor. Vamos al estudio con Orlando Zamora porque nos preparamos para conversar con nuestro querido amigo de la Candelaria por la celebración de los 270 años de la parroquia La Candelaria. Por cierto, quien les habla nació en la Clínica Venezuela, ahí en la Candelaria. Así que bueno, de alguna manera también pertenezco a esa parroquia. Así que un abrazo para Carlos Julio. Comenzar su intervención y sobre todo a Orlando Zamora, que también es un bravo rumbero. Vaya Orlando. Gracias. Sí, bueno, antes de conversar con Julio, vamos a redondear todas las ideas del debate que hemos tenido en la mañana. Estamos en el programa económico 18. De los últimos de esos 18 programas, 7 los ha dirigido el ministro Tarek El Aissami. Este plan que se presentó a través de una intervención, no había necesaria, pero se identifica como una marcha hacia una economía real, una economía verdadera. El programa se presentó en función de que el Estado se presenta como el garante de un proceso de interrelaciones. Estamos aquí hablando de que son medio ficticias porque hay improvisación, no están garantizadas las fuentes de financiamiento. Lo cierto es que el Estado se planteó que él, con su fuerza, que no sabemos dónde está por todos los problemas que tiene desde el punto de vista financiero, la pérdida del petrolero, etcétera, 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 el Estado se propone adquirir todo lo que se produzca. Y para ello les solicita a las empresas que hagan sus planificaciones plazo en función de las necesidades del Estado. El Estado incorpora a sus empresas, que son las empresas proveedoras del Estado, entonces se crea una red de productores donde el Estado canaliza todo lo que se produzca, de acuerdo a lo que se entendió por el plan presentado esta semana. Por otra parte, el gobierno se convierte en el comercializador de bienes. Como el gobierno no tiene recursos, está tratando de combinar la presencia de la banca pública y de la banca privada, que a través de diversos mecanismos bancarios trate de financiar todo. Se habla de lo que la modalidad de factoring, que como sabemos es una modalidad bancaria que consiste en compras de factura, lotes de factura. Entonces, unos bancos que han reducido sus captaciones, que tienen un encaje del 93%, son los que van a asumir el financiamiento, parte importante. Y no hablemos de la banca pública, que es la que más dificultades tiene para poder garantizar las fuentes de financiamiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo único que puede hacer, entonces, como el Estado tiene recursos, le ha prometido tanto a las empresas grandes, medianas y a las microempresas, tratar de reducir las cargas impositivas, que el IVA, en vez de ser cobrado en forma semanal, se reduzca a cobros quincenales, dándole posibilidad de que los bancos mantengan entonces sus recursos. Me están haciendo señas de que ya tenemos al amigo en el teléfono, el amigo Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas, muy conocido peleador de la zona del Frente Norte, de la Candelaria. Más de una oportunidad tenemos noticias de él por sus peleas y a su vez los de la acción policial, pero es un gran representante y gran amigo de Atraen, un asesor y muy vinculado a Atraen. Te saludamos, Carlos Julio Rojas. ¿Cómo estás? Periodista. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. A por cuenta propia, RCR y a los amigos de Atraen, que somos una sola familia.
Disculpen como quien dice que no he llegado, voy caminando, saben todo el problema del transporte público, pero lo importante es cómo muchas veces las cosas malas, Alfredo, traen buenas. Todo el mundo recuerda cuando se dio la expropiación ilegal del San Miguel de la Candelaria, cómo los vecinos nos organizamos en asamblea de ciudadanos y salimos a protestar. Esto trajo como consecuencia organización comunitaria. Por eso es que lo decimos, la propiedad privada, en el caso del norte de Caracas y muchas zonas del Libertador, ha funcionado como un mecanismo de organización. Por eso es que nosotros siempre hemos reivindicado que la única forma de defender los derechos a través de la denuncia, a través de la protesta, la propuesta e incluso tejiendo alianzas, como la que logramos con ustedes, el Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar. Hace ya 10 años que hoy se cumple un aniversario más. Sí, 10 años de este movimiento grandioso, ¿no? La Candelaria es el ejemplo de lo que es la violación del derecho a la propiedad, el desconocimiento, la promoción de invasiones, el acoso a los, la matraca incluso, le hemos hasta observado estos pequeños negocios que son 10, 15 negocios y caen operativos que exigen entonces matraca, acorralan, limitan la acción de los negocios. Y lo que tú acabas de mencionar, el Sambil es el mejor ejemplo de cómo se destruyen posibilidades y cómo se destruye mercado. Es decir, la Candelaria lamentablemente, y sin hablar los servicios que tienen tantos problemas, la luz eléctrica, las invasiones. De eso queríamos conocer un poco porque la aproxima sus 270 años. La es una parroquia símbolo, es una parroquia, un centro gastronómico de primera, que en su mejor momento hubo más de 52 restaurantes, venían de todas partes de la ciudad. ¿Qué es de la vida actual? ¿En qué condiciones está la parroquia? Sí, nosotros, la parroquia Candelaria cumplía este martes pasado 270 años de historia. Lo cumplimos en una situación bastante, queda muy lejos lo que fue Candelaria, que es primero una de las parroquias más antiguas de Caracas y sobre todo incluso centro gastronómico y cultural. Sí. Se cortó la llamada con Carlos Julio. Dios quiera que pueda llegar a la emisora. Sabemos que lo está haciendo a pie porque no hay transporte, no hay gasolina. Bueno, esto es un desastre en la ciudad de Caracas. Pero bueno, Dios quiera que Carlos Julio pueda llegar y sigamos conversando con Orlando acerca de acaba de llegar la nueva etapa. Sí, llegar, gracias. Bueno, saludamos al estilo que estamos de moda. Bueno, aquí está nuestro amigo, el famoso amigo Carlos Julio Rojas. Llegó. Sí, el hombre llegó. Sí, mira, bueno. Parece un encapuchado, pero por la boca. Listo. Ya estamos aquí nuevamente. Sí, estábamos comentando todos estos problemas que en el fondo tienen que ver con lo que es la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada, muchos la entienden como el privilegio de unos pocos, ¿no? Eso no es así, todo lo contrario, pero nos están haciendo señas, debemos ir rápidamente a los mejores comerciales de la radio, como dicen. Ya regresamos. Estamos presentando por cuenta propia la economía de Carlos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena fe y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, no hace falta ser adivino, mucho menos divisar tu cena, para saber los resultados de estas elecciones chimbísimas de diciembre.
ese parlamento el que pretende montar Nicolás para desmantelar al otro, y al otro también, al de Guaidó, va a ser completamente rojito. ¿Te acuerdas que así decía Rafael Ramírez, dojito, cuando era el zar de PDVSA y el régimen lo adulaba porque era el hombre que tenía los reales? Bueno, el que sigue teniendo los reales, pero ¿quién sabe dónde los tendrá depositados? Dándose la gran vida. Nacionalidades, con esos dólares y euros que desvió para sus bolsillos. Mingo querido, te advierto algo. Con este tipo no podemos tener memoria corta. No, señor. Ese es uno de los que tarde o temprano tendrá que comparecer ante la justicia y nosotros visualizarlo todos los días, vestido con su overol naranja y unos grillos en los tobillos. Cambio. Por todos los medios, con de lunes a viernes a las 8 de la mañana por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por 750 AM. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro estudio por cuenta propia, la economía de carne y hueso, y escuchábamos al legado de la salsa venezolana, una canción compuesta por Mauricio Silva, cantaba Carlos Daniel Palacio, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Orinoco, y bueno, Canto al Madera, un grupo al que quisimos por y que en el último tiempo, no sé si sigue trabajando porque la verdad es que no se le ha visto, pero en todo caso, el Madera de aquel tiempo lo recordamos con cariño y con afecto profundo. La cultura popular siempre tuvo una representación digna con el grupo Madera, entre otros grupos maravillosos que hubo en la Venezuela de entonces. Saludos a mi pana Carlos Julio Rojas, que por fin llegó, caminando pero llegó. Así que bienvenido al programa y le damos la palabra a Orlando para que siga conversando con Carlos Julio Rojas acerca de la maravillosa parroquia, otra parroquia caraqueña. No, es ahorita centro de fe de alrededor de culto a José Gregorio Hernández, es sede de institutos universitarios, es gastronómica, museos, artesanía. Pero antes de entrar en detalle con respecto a esas características específicas y a los problemas de la parroquia, queríamos aprovechar la oportunidad de la presencia de Carlos Julio acá para recordar lo que mencionó hace rato, ¿no? El movimiento de defensa del patrimonio familiar. Estábamos diciendo brevemente que la propiedad, que ha sido muy manipulada desde el punto de vista ideológico, que se ha creado alrededor de ella ideas que no tienen que ver mucho con lo que verdaderamente es la propiedad privada. Debemos decir ante todo que la propiedad privada tiene que ver con el individuo, con el desarrollo, con la libertad, que es una combinación básica fundamental. Propiedad es un derecho, el de poseer sin límite, es parte importante de la estructura social y de la estructura económica. Si no hay posibilidad de ahorro que se convierta en capital, se proyecte como posibilidad de que cualquiera tenga pleno derecho, por eso es que la propiedad es igualitaria, da posibilidades de que cualquiera, al nivel que sea, aún sin tener recursos, comienza a experimentar como un emprendedor libre tras lograr un sueño de conquista de esos derechos particulares. Un poquito con más profundidad, podríamos decir que la propiedad privada designa tareas y recursos. ¿Qué es esto de que la propiedad privada designe tareas y recursos? Bueno, la propiedad privada le da a cualquiera de traer ideas, le da el reto a cualquiera de acumular a través de su ahorro propio, o incluso sin tenerlo con el financiamiento de terceros. Entonces, la propiedad privada es un equilibrio de poder. Y es donde entra el gran debate, que el Estado, sobre todo los que tienen desviaciones centralistas, no quieren que se mantengan poder. Entonces, el Estado no solamente son los poderes públicos, también es el sector económico, el sector empresarial, los pequeños productores, los pequeños empresarios. Entonces, la propiedad privada
un gran equilibrio que permite que la sociedad respete la división de poderes, respete el derecho y la aspiración a prosperar y tener propiedades propias. Entonces, a eso nos queríamos referir, el sentido de la propiedad privada como parte de la ecuación fundamental de la economía y una manera de tener poder, es decir, que tú puedas a través del poder mantener una voluntad de creativa, por supuesto que en el marco de las leyes, ¿verdad? Sí, nosotros desde toda la lucha del Frente en Defensa del Norte de Caracas, la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, el Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar, que nos agrupa y hemos dado luchas en defensa de la propiedad, nosotros hemos dicho algo que lo hemos convertido en consigna, que es la propiedad es un derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque es el derecho que tú logras a través del sudor de tu frente, a través de tu trabajo, que te trae crecimiento profesional, personal y de calidad de vida. Nosotros hemos diagnosticado y hemos enfrentado esas apetencias por parte de Hugo Chávez y después el gobierno de facto de Maduro, que fue todo el tema de convertir la violación de la propiedad privada en una política de Estado, parte tanto de Maduro como otrora Chávez. Todo el mundo recuerda de los casos que hemos vivido emblemáticos en el municipio Libertador, como en el año 2009, en el año 2008 se daba lo que fue la expropiación ilegal del Sambil de la Candelaria, donde fueron afectados 250 pequeños comerciantes que habían sacrificado los ahorros de su vida para invertir en un pequeño negocio y poder brindarle servicio a la comunidad, o los 4.000 empleos directos y 6.000 indirectos. Actualmente, ¿qué vemos en el Sambil de la Candelaria? Un depósito para guardar colchones del Ministerio de Comercio. Nosotros incluso todavía propuesta de la devolución del Sambil de la Candelaria a sus legítimos dueños, los 250 comerciantes y la propia constructora Sambil. Eso iba a revalorizar la parroquia, iba a traer impuestos para el municipio, y es decir, el comercio y lo que es la defensa de la propiedad privada y ese gigante de prosperidad que fue convertido incluso en un momento en un foco de violencia e inseguridad, porque ahí llegaron a vivir durante casi 4 años en condiciones inhumanas, y que luego que fueron, a algunos se les dieron vivienda, pero a otros fueron llevados a otro refugio. Pero como nosotros veníamos diciendo, las cosas malas surgen cosas buenas. De la expropiación y de esa lucha vecinal surgió la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, y luego en el año 2011, con todo el tema de esa oleada de invasiones que comenzó desde Juan Barreto, se dio la creación del Frente en Defensa del Norte de Caracas. Te debo decir, la Candelaria hace pocos días cumplió 170 años de historia, y récord Guinness, lamentablemente no es el récord Guinness del número de Tasca, o el récord Guinness que tenemos muchos museos, o que es una de las parroquias históricas. Acá tenemos el récord Guinness de mayor edificaciones invadidas del mundo por metro cuadrado. Tenemos 38 edificaciones invadidas que son focos de violencia e inseguridad, porque además esos vecinos que han perdido su propiedad no saben a dónde acudir. Incluso durante la cuarentena, Orlando, hemos visto cómo ha aumentado el nivel de violaciones a la propiedad privada, del índice, donde ha habido 28 intentos de invasiones solamente que nosotros en el municipio Libertador. Todo el mundo recuerda el caso del edificio, y yo siempre lo menciono durante el tema de la cuarentena, porque ese es un edificio, ya no es solamente la invasión de comercio, no es la invasión de apartamentos vacíos, edificaciones vacías, sino ahora en esta nueva política apoyada por el Ejecutivo Municipal y Erika Farías, incluso concejales, hemos visto como un edificio de industrias ubicado en la parroquia San Pedro, cerca de la avenida Victoria, donde había comerciantes y empresarios con más de 40 años de historia, que hacían que hacían camisas, que hacían bolsos, que incluso estaban dispuestos a hacer tapabocas. Por una orden de la alcaldía del municipio de Libertador, llegaron colectivos a punta de pistola, le invadieron el negocio, el edificio, y actualmente han pasado 4 meses y ellos ni siquiera les han permitido retirar sus instrumentos de trabajo, no les han permitido retirar su materia prima. Y hablando con estos empresarios, donde llegamos a hacer en plena cuarentena una protesta con medidas de seguridad a metros edificio, las pérdidas llegan a $1 millón en plena cuarentena.
de su vida. Esas son personas de la tercera edad que trabajaron y que dieron un servicio a la comunidad y al país, y la respuesta por parte del gobierno de facto de Maduro y la gestión de Erika Farías es la violación a la propiedad privada. Y este no es solamente el caso. En la parroquia San Pedro hay 5 casos más. En la parroquia Candelaria se dio un apartamento. En la parroquia Catedral, el edificio General Páez, o un local que era una mueblería que fue primero invadida por unos colectivos, después llegó la comuna con otros colectivos y le quitaron esos colectivos. Incluso guerra entre bandas, y todo bajo el auspicio. Esto nace, esta nueva oleada, de todo el tema del censo de vivienda. Nosotros rechazamos con varias organizaciones, estuvieron los amigos de Atran, estuvimos nosotros desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas, se dice, varias organizaciones, donde alertábamos que el censo de vivienda se iba a convertir en una radiografía que van a tener los colectivos y los violadores de la propiedad privada para saber qué edificaciones están vacías y cuáles tenían gente adentro. Y un ejemplo claro lo vemos, donde estadísticamente nosotros hemos manejado el 20 al 25% de los apartamentos en Caracas se encuentran vacíos o cuidados por familiares. Es decir, tú le diste la oportunidad de hacer el censo de vivienda a militantes del PSUV. Eso no lo dice Carlos Julio Rojas, eso lo dijo incluso el propio ministro Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, y los propios trípticos que entretaban decían Partido Socialista Unido de Venezuela, colectivos, miembros de comunes, es decir, Samuro cuidando carne. Ahí tú ves que es una política de Estado, pero hemos dicho, la única forma de defender la propiedad, Román y Orlando, es a través de la defensa, la denuncia y la protesta. Podemos dar ejemplo de que el edificio General Páez, la denuncia oportuna y la protesta de los vecinos trajo como consecuencia el desalojo de ese edificio que estaba siendo invadido por colectivos, o en la avenida principal de Las Palmas, otro edificio que fue logrado desalojar. Pero la mayor prueba de la participación de la gestión municipal fue hace poco la Mansión Forever. La Mansión Forever, ubicada en la Alta Florida, un edificio construido a mediados de 20, donde ahí se llegaban a convenciones de temas tecnológicos, se llegaban a grabar novelas, eso queda a pocos metros de Globovisión. Esta semana llegaron colectivos de la mano de la comuna y de la Policía Nacional, rompieron los candados y entraron a la mansión. Esa mansión se encontraba vacía porque con la crisis económica no hay nadie haciendo eventos y los se encuentran en el exterior. Tú puedes dejar tu apartamento lleno de cajas, propiedad, tú puedes hacer, disculpen la expresión, lo que te da la gana con tu propiedad. No es justo que vengan colectivos y además te digan, esto lo vamos a convertir en un hospital para el tema COVID-19. Primero, colocando a las personas que van a llevar ahí por el tema del COVID-19 en condiciones inhumanas. Ahí vemos una gran diferencia. Pareciera que hay un tratamiento del COVID para ciudadanos de primera y para ciudadanos de segunda. Sí, así se quejan los jubilados, ¿no? Que hay un tratamiento de personas de primera y personas de segunda. Uh-huh. Mira, pero también no hemos conversado de los estacionamientos. Este que está en la esquina de Miguel Hacho, que fue tomado bajo los auspicios de la alcaldesa Erika Farías, identificada como tal. Uh-huh. Es decir, es un negocio que, imagínate, se había logrado un acuerdo para que se trabajara mientras lograran, y al final no pasó nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? En el estacionamiento de Miguel Hacho nosotros llevamos a cabo varias protestas, tú recuerdas, llegamos a trancar la calle, los colectivos llegaron a invadir y la presión vecinal logró que la policía los desalojara. Pero ahí tú ves la incidencia del Estado y de la dictadura y del gobierno de facto de Maduro, que el mejor ejemplo lo podemos ver con que ahí se ejecuta una expropiación ilegal. Luego de que se dio la invasión, el ministro de Villarruel ejecutó una expropiación de facto sin ningún tipo de consulta, donde le ofrecía a la dueña del estacionamiento Espagal, un estacionamiento con más tiene muchos años en la parroquia, tenía más de 30 años dando servicio a la comunidad y en la esquina de Tracabordo, y trajo como consecuencia algo grave, que a la señora le estaban ofreciendo en ese momento 4 millones de bolívares, eso era en el año 2017, para comprar. En ese momento tú comprabas era un caucho. Es decir, es un insulto. Y actualmente vemos que esos colectivos, que es el colectivo de pioneros, no solamente controla ese estacionamiento, controla otro estacionamiento cerca de la CTV.
que también fue tomado con la misma dinámica. Llegaron con una gaceta oficial y le exigieron a los dueños que se fueran. Y actualmente, ¿qué son esos focos de violencia y inseguridad? Llegan al nivel que controlan la venta del gas. Los vecinos tienen que ir a comprar el gas a los colectivos que solo lo bachaquean. Vamos a redondear un minutito que ya vamos al corte y continuamos. Redondea un minutito. Sí, como decíamos, son diferentes casos de violaciones a la propiedad privada, pero queremos destacar, la propiedad privada es un derecho humano y está en nosotros defenderla, convertirnos en ese muro de contención contra las arbitrariedades. Bien, vamos a corte, ya regresamos. Usted escucha Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR75, Radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos, 10 de la mañana, por RCR. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Emprendedores, productos, ideas. Regresa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. Casera, compra un mango, mira que tan sabrosito. Yo lo traigo para la jeva, que le gustan los manguitos. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro estudio, en nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Y escuchamos al muy recordado grupo Mango, cantaba a Joporro, Moisés Agueterre, y dedicar a nuestro amigo Miguel Morales, quien fue el sonidista tanto de la crítica de Oscar de León como de la salsa mayor en su momento de Oscar de León. Está con nosotros en la transmisión y le agradecemos mucho que nos acompañe, y además queremos dedicarle este tema que, si bien es cierto, es del Mango, no era de la crítica o de Oscar de León, es del grupo musical latino, es del grupo musical venezolano tan amplio, tan querido y tan recordado. Volvemos al estudio con Carlos Julio Rojas y nuestro querido hermano Orlando Zamora por La Candelaria. Vamos. Bueno, bien, ya 10:18 de la mañana, continuamos Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso por RCR. Estamos conversando con el amigo Carlos Julio, y uno de los elementos que más disuade, que es el enemigo de la certidumbre, de lograr confianza mínima, es el reconocimiento o el no reconocimiento a la verdad. Es fundamental para la economía que las personas tengan garantía, la respetabilidad, que son los derechos de todos, porque el fenómeno económico es una actividad de todos. Entonces, la Candelaria es el ejemplo, lamentablemente, de todas estas cosas. El Sambil realmente es un ejemplo desnudo de cómo se destruyen los mercados. Imaginemos que esos locales estuviesen funcionando ahorita dentro de estas condiciones difíciles, evidentemente que fueran un atractivo para la inversión, y esa zona se oscureció, esa zona quedó entre la sombra por el abandono de todo esto. Pero los problemas van mucho más allá, también a hoteles, que el amigo aquí nos está comentando. Vamos a dejarle la palabra a Carlos Julio para que nos siga. Es una historia lamentable, pero la cual hay que enfrentar, ¿no? Sí, nosotros sabemos, te puedo dar cifras: 38 edificaciones invadidas en la Candelaria, más de 40 en el Recreo, entre la parroquia San José de Altagracia pasan de las 45, incluso alrededor de instituciones del Estado. Podemos ver el caso de la Torre Viasa, otrora Torre Viasa, actualmente de violencia e inseguridad, incluso hace nada, el año pasado
porque hay delincuentes dentro de esta torre y queremos especificar algo importante. Nosotros cuando hablamos de las invasiones no culpamos en su gran mayoría a los que viven ahí, que incluso terminan pagándole vacuna a los planes o colectivos que dominan estas edificaciones. No piensen que ellos toman estas edificaciones porque son hermanitas de la caridad y quieren darle vivienda a la gente. Eso es totalmente falso. Ellos cobran en dólares a la gente que vive en estas edificaciones, 10, 15 dólares mensual. Vemos el caso de hotel, lo denunciamos el año pasado, como a finales del año pasado, como el Hotel Center Sala, un hotel ubicado en la parroquia cerca del Silencio, fue invadido por colectivos encabezados por un concejal del municipio Libertador, Natanael Bello, miembro del partido político UPB, el partido que era de línea Ron, usando su propia comisión de ambiente y de turismo para amenazar al dueño de que si no le daba el hotel o hacía un uso mixto se lo iba a expropiar. El dueño le dijo, está bien, ciérramelo, pero la edificación es mía. El tipo llegó a punta de pistola, tomó el hotel y actualmente por tú vivir ahí al $20, las mejores habitaciones de un hotel antiguo de esos que hay en el centro de Caracas. Esta es una situación que se da en el resto del centro de Caracas con muchos hoteles tomados desde hace tiempo. Además, nosotros lo que decimos con el tema del COVID-19, el caso de la mansión Forever, nosotros entendemos lo que estamos viendo con el tema del COVID, nos cuidamos, a la gente que tiene que salir a la calle obligatoriamente porque está en un de lamentable. Tú puedes ver hoy la Candelaria llena de gente en la calle porque si no sales a trabajar, no comes. Entonces tú puedes ver cómo el tema de la propiedad privada se ha convertido, en mi opinión, como la punta del iceberg para la destrucción económica, no solamente en Caracas, sino en el resto del país. Y todo se da porque para el gobierno de facto de Maduro, otrora el presidente Chávez, y las gestiones municipales, una política de Estado. Usan la propiedad privada para amenazarla, para hostigarla, para quitársela a la gente. Es decir, tú cuando tienes tu apartamento, mañana te lo vayan a robar. Es una realidad, esto no son cuentos de camino, es una situación que quiero aclarar antes que vayamos a hablar de nuestra querida parroquia La Candelaria, que la única forma que tenemos los vecinos es a través de la organización comunitaria. Nosotros cuando veamos un apartamento vacío, porque muchas veces la información de los apartamentos vacíos viene de gente del propio edificio o de la propia comunidad. Somos cómplices de la violación a la propiedad. Porque les voy a decir algo, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, algo que le puede pasar a cualquiera. Estadística que nosotros estamos reflejados el dolor de vecinos que han perdido su propiedad, pero también hemos logrado triunfo, el edificio General Páez, el edificio Orión, el edificio Cuatricentenario. Que con finanza fue rescatado. Con finanza fue rescatado a través, ahí ellos hablaron que fue gracias a ellos, fue a través de la presión vecinal, porque esa incluso era la invasión más grande de el mundo, podríamos decirlo. La llamaban el rancho grande. Ahí vivían 5,000 personas en condiciones inhumanas, incluso en carpas al borde. Nosotros declaramos esa torre una alcabala de la muerte. Tú podías pasar por ahí, podías ser atracado, robado, y se dan secuestros, robos, homicidios. Recuerdo un debate que llevamos a cabo con Ernesto Villegas en el Teresa Carreño. Ahí se dio un debate intenso. Nosotros nunca nos hemos negado al debate. Fuimos a debatir con Ernesto Villegas en el Teresa Carreño y se lo decíamos. Incluso llevamos 2 propuestas. Una, la del San Miguel de la Candelaria, que se le devolviera a sus legítimos dueños, incluso dando la posibilidad de que se colocaran algunas tiendas o algunas instituciones del Estado como cante, a ver si se le da un servicio de calidad a los caraqueños en la atención al cliente. Y también hacíamos una propuesta de convertir. Actualmente la Torre con Finanza está abandonada. Hacen algunas pruebas los bomberos. Al lado queda la oficina del 911, del 171. Pero nosotros hacíamos una propuesta en su momento, que era convertir la Torre con Finanzas con apoyo privado en el gran Palacio Municipal de Caracas. Esa torre, tú podías contratar la jefatura de gobierno del Distrito Capital
y la alcaldía del municipio Libertador, esta edificación, convertirla en un edificio inteligente para todo el tema de los servicios, porque aquí tú vas a pagar el SUMA, que por cierto es carísimo los impuestos y no se ven reflejados en la calidad de servicio en Caracas, o pagar el aseo urbano, que hace que tienes que ir a diferentes partes. Podías convertir eso en un edificio tecnológico, ese Premio Nacional de Arquitectura, incluso es el 7º edificio más grande de Latinoamérica. Es el reflejo de que las invasiones y la violación de la propiedad privada, lo único caos, lo único que trae es, se podría decir, retroceso a nuestra sociedad. Es una situación grave, pero les debo decir que nosotros vamos a seguir luchando en defensa de la propiedad, y cada vez que haya una violación de la propiedad podrás ver a los vecinos, al Frente Norte, a la Asamblea Ciudadana, al Movimiento Caracas León, porque esto no es solamente en el norte de Caracas. Puedo decir los vecinos como la compañera Neira en San Pedro, el compañero Chegollo, Roque Antímano, Mauricio en el Emma Salazar, es decir, diferentes líderes comunitarios, se me escapan muchos que forman parte de este equipo, que hemos convertido el tema de la propiedad privada en lucha, porque no solamente, incluso, y debo recordar porque si no nos van a matar, el tema de la propiedad privada, incluso las invasiones a zonas ecológicas. Ahí vimos el Parque Ruiz Pineda, como los vecinos de Montalbán, La Vega, Antímano, han salido a protestar porque colectivos armados están deforestando una zona que es patrimonio ecológico, y todo bajo la cómplice de Erika Farías. Ese es el problema. Y cuando ha habido desalojo es por la presión de los vecinos. Por eso consejo, porque yo creo que siempre es importante que la gente pueda saber que denuncie por las redes sociales, denuncie, presione a la policía, proteste con las medidas de seguridad, pero denuncie y proteste, porque es la única forma en que el gobierno de facto de Maduro y la alcaldía del municipio de Libertador tengan una presión vecinal para ejecutar los desalojos. Mira, y no hemos mencionado que la Candelaria también fue el primer centro financiero donde estaban todos los bancos. Y estaban todos los bancos representados, y ahora vemos cómo se ha reducido ese sector. En las galerías cerraron todos los bancos que están. Y es de pérdida de valor de la propiedad. El sector bancario era poderoso, el sector bancario hacía propuestas, era escuchado, y hoy está arrinconado, disminuido, convertido a su mínima expresión. Y la Candelaria también era eso, el primer gran centro donde estaba el núcleo Banco Central, finanza, banco mercantil, provincial, todo eso. ¿Qué queremos decir con el tema de la Candelaria? La Candelaria el día martes cumplió 270 años de historia, es una de las parroquias más antiguas de Caracas, históricamente hablando. Está de la Silva, un joven historiador que estuvo conmigo en la escuela de historia. Él nos relata cómo la Candelaria era las puertas de la Caracas colonial. Recuerda que la Candelaria tiene 2 aniversarios, creo que es una de las pocas parroquias que tiene 2 aniversarios. Tenemos un aniversario eclesiástico que fue fundada con la colocación de la primera piedra de la iglesia de la Candelaria, actualmente declarada santuario por la presencia de los restos de nuestro beato José Gregorio Hernández, y un aniversario jurídico que es en 1750. Por eso nosotros en la Candelaria, de lo que era el centro financiero de Caracas, centro gastronómico, cada esquina de la Candelaria tiene una riqueza histórica. La esquina de Miguel Hacho, la esquina de Ánimas, que por cierto por ahí pasaban fatal, la esquina de Miguel Hacho, que había un pulpero, incluso con todo el tema de este programa por cuenta propia, ese era un pulpero español, canario, que le daba servicio a la comunidad y era muy querido. Y el pobre señor que envuelto en medio del tema político, porque el señor no se quería meter en política, él era un trabajador, un luchador, pero él tenía menos simpatía con la causa patriota. Entonces su esposa le decía, tú tienes que ser realista, y lo peor fue que las cosas se voltearon y él lo estaban acusando de realista, y quien salió a defender a ese comerciante fue la comunidad y los niños, a los cuales él le daba golosinas, ese tipo de cosas. La esquina de Ferrenquín, la esquina de Campo Elías, la esquina de La Cruz, que fue el último sitio donde estuvo Simón Bolívar en 1827. La Candelaria con reseñas históricas y fotos en cada esquina de la ciudad. Imaginas la Candelaria con las tascas más antiguas de Caracas, que muchas han quebrado. Todo el mundo recuerda el barco de Colón, convertido en negocio. Convertido ahorita en un bodegón. Es un mostrador lo que era la barra, ¿no? Claro, no, era un barco y que incluso tenía camarotes, un sitio histórico, lo que era
la Alcabala que todavía sigue resistiendo, la Casbah, es decir, muchos locales que actualmente están reducidos a su mínima expresión, porque trabajan casi que hasta las 6 de la noche, o por lo menos son hostigados porque queremos denunciar, y lo decía Román al principio, antes de yo llegar, como la Candelaria, y lo denunciamos, ahorita los comerciantes son hostigados por la propia Policía Nacional, que les cobren dólares para que puedan dejarlos trabajar un poquito más, 20, 30 dólares diarios para dejarlos trabajar, en función de esa economía de la mafia, porque muchas veces la cuarentena trajo como consecuencia que los más fuertes, que son los que tienen el poder de las armas, tanto colectivos como policía, utilizan su poder para extorsionar comerciantes que han dado la vía. Aquí hay abastos. A mí siempre pongo el ejemplo de lo que se consigue con poco trabajo y lo que se consigue con mucho trabajo. Tú puedes ver esos bodegones que nadie los molesta y trabajan hasta cualquier hora. Nosotros respetamos cualquier tipo de, mientras que el dinero sea ilícito, pero vemos como hay un abasto que queda en la esquina de Monroy, en la Candelaria, que son unos portugueses que era uno de los abastos más grandes de la. Actualmente está reducido a vender un poquito de licor y algunas cosas. Es decir, una situación grave, y nosotros la Candelaria vemos que el reflejo de lo que vive la Candelaria es el reflejo. Vamos a suspender brevemente y continuamos. Vamos a comerciales. Ya regresamos. Usted escucha Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se... RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música. Participe parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. ¿Dónde ir? ¿Cómo empezar tu propio negocio? Entérate en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. ¿En qué parará la cosa, caballero? ¿En qué parará? Yo no sé. ¿En qué parará? Y usted verá. ¿En qué parará? Y usted va a ver. ¿En qué parará? Yo no sé. Uno dicen que es café, otro dicen que es maíz. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa Por Cuenta Propia. Y escuchamos a la orquesta del maestro Billo, cantaba Cheo García, el guarachero de América. ¿En qué parará la cosa, caballero? Nadie sabe, pero seguimos luchando para lograr el mejor estadio de vida posible para los venezolanos, y tenemos en el estudio a Carlos Julio Rojas, acompañado con nuestro hermano Orlando Zamora. Adelante. Bien, estábamos conversando sobre la caraqueñísima parroquia Candelaria. Hay tanta historia aquí. No hemos mencionado la esquina de la pelota, que tiene ese nombre porque allí se jugó pelota vasca en la época colonial. La Candelaria, para los Leones del Caracas, la Candelaria, los Leones del Caracas se fundan en la Candelaria. ¿Por qué? Porque ahí está la esquina de la cervecería, cervecería Caracas, cerca de Bellas Artes, que financió a los gloriosos Leones del Caracas. Claro, es parte de la historia, ¿no? Tal cual, es decir, cada esquina de la Candelaria y de toda Caracas tiene una historia. Nosotros le hemos dicho que para el rescate de la parroquia y el rescate de Caracas, el motor va a ser el turismo histórico. Pero tú no puedes recorrer la Candelaria, una parroquia peatonal, cuando tú tienes altos niveles, tienes las invasiones que son focos de violencia, tienes a la policía que cuando
pues en policía tú no sabes si te va a robar o te está cuidando. Es decir, es una situación grave y un ejemplo claro, lo hemos dicho, con los altos niveles de corrupción de las gestiones de la alcaldía de Caracas, tanto la gestión de Jorge Rodríguez como la gestión de Erika Farías han prometido la Alicia en el País de las Maravillas, han prometido, todo el mundo recuerda en la Candelaria, Jorge Rodríguez antes de su reelección, prometía el tema del Plan Candelaria, que era el remozamiento de la plaza, que era arreglar el Paseo Anauco. Sabe que el Paseo Anauco es una obra arquitectónica creada por Jaime Lucinche a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Además, ahí está el puente Anauco, que es el tercer puente más antiguo de Caracas, fundado en 1780. Cuando yo les hablo de historia, es que eso le da un potencial turístico a la ciudad. Es decir, yo tengo un que me contaba, ahorita se encuentra en Chile, y él me decía, cuando yo visité Barcelona y las Ramblas, me recordaba la Candelaria. Es decir, pero la Candelaria arreglada, la Candelaria organizada. Es decir, el Paseo Anauco, lo hemos dicho, y atraen, y con los taqueros, con los dueños de las tascas, tú convertir eso en un bulevar donde haya café, esos puentes tienen acústica, hablar con la Universidad de las Artes, hablar con los diferentes institutos, con la Universidad Central para que se puedan hacer conciertos en lo largo y ancho del paseo. Pero ¿cómo haces eso si el paseo actual está con indigentes? El Paseo Anauco actualmente incluso hay altos niveles de prostitución, hay tema de venta de drogas, es decir, asesinatos, es decir, un paseo que deberías recorrerlo, circulación de aire, y hay zonas que están tan intrincadas que están inundadas o llenas de maleza. Es decir, ese reflejo del Paseo Anauco es el reflejo de la ciudad y es el reflejo del país. Cuando se produzca el rescate de la economía, eso va a ser un polo allí inevitable de desarrollo, de organización, sobre todo para aparcar vehículos, garantizarlo. El Sanvil garantizaba como 800 puestos. Incluso 2.500 puestos. Y fíjate que quien ha hecho algo allí es la propiedad privada. Fíjate que el Sanvil, que era una gran promesa, seguirá siendo, hay que rescatarlo. Pero también el Hotel Waldorf, que modificó la zona, reformó la zona. Ahí está el tema, y lo debemos decir también, la constructora Sanvil hizo un gran trabajo con la construcción del edificio del centro comercial Candelaria Center, ubicado frente a la Plaza Candelaria. Es decir, la propiedad privada y el emprendimiento es el emprendimiento más chiquitico, es de la señora que te vende café. El gran empresario trae a la comunidad. En Modepaf, hablaba, no voy a agarrarme ese título porque eso es parte de un trabajo que ha hecho Alfredo Padilla, es la economía privada popular y lo que es el aro del entendimiento, que es el progreso parroquial, el progreso de la parroquia, como la Candelaria, si logramos unificar esa riqueza histórica, los vecinos, los líderes comunitarios, los transportistas, los empresarios, tú puedes sacar la parroquia adelante. Y eso tiene que ahorita está para tratar de convertirse en muro de contención contra las arbitrariedades. Pero esperemos que en democracia y cuando se vuelva a dar ese potencial económico, Candelaria, el centro de Caracas, va a ser una riqueza, porque vuelvo a repetir, tú vas al centro de cualquier ciudad histórica de Latinoamérica, Bogotá, Quito, Lima, es una belleza, y la Candelaria tiene ese potencial. Te mencioné la historia de las esquinas, tenemos museos, tenemos la Galería Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencia. ¿Quién no se imagina el Teresa Carreño? Todo un área cultural, incluso lo denunciamos porque nosotros debemos recordar en lo que se ha convertido todos los alrededores de la Avenida Bolívar. Nosotros estamos en favor de que se construyan viviendas, pero viviendas con calidad de vida y realmente dándole conciencia al ciudadano, como se hizo en Caricuá, como se hizo en el 23 de enero, tú lo vas a recordar que tienes mucha más edad que yo, pero cómo los gobiernos le daban incluso educación a esas personas porque iban a pasar del barrio a vivir en edificios. Y además eran cosas que ellos pagaban, es decir, lo que tú pagas te duele. Entonces tú puedes ver cómo toda la del área arquitectónica y del área cultural del centro de Caracas, con la construcción de esas misiones de vivienda, con que puede ocurrir incluso una tragedia porque ahí se taló, ahí se realizó un ecocidio. Destruyeron el Palmarium, ¿no? Ya va, ahí nosotros lo denunciamos en el año 2010-2011, se destruyeron más de 2.000 árboles talados. Y ecocidio. Un ecocidio que denunciamos, y nosotros
no es que estábamos en contra de la construcción de las misiones vivienda, sino decíamos que se podía lugar, porque esa era la Avenida Bolívar, el Museo Carlos Cruz Díaz, el Museo de los Niños, el Museo de Arte Contemporáneo. La Avenida Bolívar. La Avenida Bolívar. Actualmente tú, para pasar de Bellas Artes a Parque Central, tienes que pasar corriendo porque casi que se parece, hay una alcabala con delincuentes que roban tanto a los habitantes de la Misión Vivienda como a los vecinos de la Candelaria. Es decir, a todos por igual, porque nadie le pide un carnet a la hora de atracarte. En eso se ha convertido nuestra... Y la inseguridad, la falta de vigilancia. Claro. Es decir, nosotros denunciábamos cómo ahorita los Spider-Man a trepar en los edificios. Claro. Es decir, cómo durante la cuarentena se ha agudizado y se ha reflejado además la Candelaria, además de todo el tema de servicios públicos, el tema de Cantebel. Denunciamos hace poco como el 30% de Caracas tiene ausencia de Cantebel, el tema del transporte público. Yo me tuve que venir caminando, gracias a Dios pude entrar al metro porque yo soy periodista, pero me vine de Capuchino caminando hasta el Paraíso. Y hay gente que camina del Paraíso al centro, gente de la tercera edad. Entonces tú le dices a la gente alterna, quédate en tu casa. Nosotros podemos ver a nuestros viejitos. Y conversaba con Argenis Urrachaga, que es parte de Atraen y del Frente de Trabajadores Independientes, de los boneros, cómo los boneros tienen que salir a trabajar porque no comen. Es una realidad, si tú no trabajas no comes. Es decir, no ha habido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno de facto de Maduro a esas personas que están en minusvalía. Es decir, todo el país, porque tenemos una economía donde el ciudadano vive al día. Todo el mundo hace mercado al día. No tienes para hacer un mercado de 15 días un mes. Eso es lo que estamos viendo en la ciudad capital. Y eso tiene una responsabilidad. Y el punta del iceberg o el motor de la democracia son las violaciones a la propiedad privada. Fundamental. Eso es lo que más reivindica el rol que cumple la propiedad privada en la vigilancia, el mantenimiento, la preocupación. Realmente la Candelaria es todo eso, ¿no? Y lamentablemente después de las 8 es una parroquia oscura. Estuve viendo el otro día entre las esquinas que tú mencionabas, Alcabala y la plaza, hay más de 100, hay 13 locales cerrados. Es decir, es como si estuviésemos viviendo una gran depresión de estilo del año 29. Se convirtió en Candelaria y buena parte de Caracas, nosotros lo hemos dicho con casos como el de el Boulevard de Sabana Grande en un cementerio y de Santa María Cerradas, y eso nos duele porque cada uno de esos locales tiene una historia, no es además de que tiene unos dueños y prestado un servicio a la comunidad, el Barco de Colón, la Cashba, el Bar Vázquez, es decir, negocios que tenían años dando un servicio a la comunidad y convirtiéndose en sitios turísticos. Porque, y lo quiero decir, irte a tomar una cerveza en un sitio bonito, con tu familia, es una forma de divertirse y de crear cultura. Y eso fue destruido por la gestión tanto de Maduro como de Chávez y sus remanentes en los gobiernos municipales. El efecto de la crisis económica. El efecto de la crisis económica se refleja con perfecta claridad en el drama de la Candelaria. Fíjate que había una gastronomía excelente por regiones, es decir, había tipos de comida vasca, entonces tú atravesabas una calle y tenías... Tú podías pasar de un momento a comida vasca, después a comida catalana, después a comida gallega, es decir, todo el mundo recuerda el achuri, es decir, todos esos... El Bar Vázquez, es decir, un local que histórico, son locales, el Ruedo, locales con 60, 70, 80 historia y que de un plumazo fueron cerrados. Aunque el Ruedo lo remodelaron. Ahorita lo remodelaron, afortunadamente. Sí, afortunadamente, pero ¿qué pasa? Existiendo. Y otra cosa, recuerden que todos estos locales están haciendo un esfuerzo durante la cuarentena y yo quiero criticar esta medida porque en otros países la gente puede ir a comprar y se lleva el licor o algo de comer a su casa para disfrutar con la familia. Aquí Erika Farías llegó al nivel de radicalismo que aplicó una ley seca en toda la ciudad, todo el municipio de Libertador. Entonces ahí se aplica el de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Que eso no se aplica en Miranda cerca de los bodegones, pero sí se le aplica al pequeño de la parroquia Candelaria. Esa pregunta se la dejo a la alcaldesa Erika Faría, que realmente su gestión ha sido de espaldas al ciudadano y realmente promoviendo la destrucción de la ciudad.
Pero rescatando lo positivo, que no creo que vamos a un corte y ya regresamos, vamos a seguir hablando, vamos a ver lo positivo de la parroquia. Vamos, ya regresamos. Ya regresamos en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. RCR, déjate oír. Sintonícenos a través de RCR 750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos hablan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. Tocan los temas más candentes de político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todo lo que debe saber un emprendedor en Por Cuenta Propia. Economía de carne y hueso. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas en su amor cifré, no le he escrito a nadie. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, y escuchamos finalmente interpretada y popularizada por el inquieto anacobero Daniel Santos, hoy en día renovada por la banda de mi pana Alfredito Naranjo, su guajeo, el guajeo de Alfredito Naranjo, cantaba Edgar Dolor, Linda. Yo no he visto a Linda, bellísima interpretación y bellísima versión, gracias a Alfredo Naranjo. Volvemos al estudio con Carlos Julio Rojas y Orlando Zamora, váyalo. Bien, continuamos por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Bueno, vamos a aprovechar, Julio, este último segmento que nos queda para tratar aspecto positivo, porque de lo que se trata es rescatar, volver a lograr aquella área donde la propiedad privada tiene un rol fundamental, porque el problema de la propiedad privada es que es lo que estimula, lo que propicia el desarrollo. Y algunas de las cosas buenas de la Candelaria se han logrado por la intervención privada. Estábamos hablando de los hoteles que han sido remodelados, el propio Hotel Alex, que sí, estamos también haciendo propaganda, pero reivindica el centro comercial Candelaria Center, que nos recuerda una micro, se pareciera, ¿no? Cuando entras ahí, los olores, estos comercios que en plena presión económica fueron abiertos, lo que hay voluntad de invertir a pesar de tanta adversidad. Vamos entonces a darle el giro de lo positivo. Te cuento, la Candelaria, ahora que se logró luego de todas las oraciones que José Gregorio Hernández fuera declarado beato, el santo se vista, es decir, ahora sabemos que sus restos están ubicados en la iglesia ya declarada santuario, esa iglesia con más de 300 años de historia. Eso trae como consecuencia que es un sitio de culto y alrededor ha habido ciertos emprendimientos, como te digo, la Tasca La Alcabala, el de la constructora Sanvil, es de la constructora Sanvil. Tú entras a ese centro comercial y es como si estuvieras en otro país. Es decir, en una Venezuela bonita, en una Venezuela ordenada, en una Venezuela que está al servicio de los ciudadanos. Y también es importante destacar cómo la organización sanitaria ha sido fundamental para preservar lo poco
nos queda. Es decir, muchas veces la protesta ciudadana ha servido para que pongan el agua. La protesta ciudadana y la organización comunitaria a través del Frente en Defensa del Norte de Caracas, la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, que nació de toda la lucha por el tema del Sembil de la Candelaria, el trabajo eclesiástico de líderes vecinales. Yo te puedo poner ejemplo, el señor del Papagayo, vecino de la Candelaria. También. Es decir, un artista, un cultor de la protesta, pero un cultor del arte como mecanismo comunitario de la lucha. Todo el trabajo que se llevan en la iglesia, la señora María Teresa, que es la jefa de los es la coordinadora del apostolado José Gregorio, un excelente dirigente vecinal. Benedicto Vera, que es de los presidentes de los laicos de Venezuela y que le da todos los viernes comida a las personas que no tienen, desde la iglesia María Auxiliadora y del patronato de Don Bosco. Es decir, cómo esos locales se han negado a morir. Es decir, luchando por mantenerse vigentes. Es decir, que la Candelaria y nosotros mismos, donde en este año no lo hemos podido, pero nosotros vimos como el año antepasado, llegamos a hacer incluso en la sede Atraen que en la Candelaria, en también, la Cámara de Comercio, incluso está la Cámara de Comercio de Caracas. Es decir, la Candelaria tiene un potencial y yo se los aseguro, y quiero poner otra de las cosas positivas, varias organizaciones comunitarias del norte de Caracas, esperemos que cuando vuelva la democracia, porque Caracas necesita ser descentralizada, Caracas es una ciudad muy grande, nosotros anhelamos algún día que parroquias como Candelaria, El Recreo y Altagracia y San Bernardino puedan ser un municipio norte de Caracas, el municipio Andrés Bello, con una riqueza cultural, histórica. Es decir, Caracas tiene un potencial y solamente necesita voluntad política y voluntad empresarial y voluntad económica, porque yo estoy casi seguro que mucha gente que se ha ido del país, que sobre todo son vecinos de la Candelaria, estarán dispuestos a invertir y regresar para que vuelva a ser esa Candelaria que era el centro gastronómico y las puertas de la ciudad de Caracas. ¿Tú recuerdas que el pretexto del presidente fallecido Chávez para intervenir era que iba a crear una cola, iba a crear... Realmente en la Candelaria está el cuello donde se encuentra el centro y el este, ¿no? Pero eso tiene salidas. Tú puedes hacer una ampliación de doble nivel de esta vía que te conecta directamente con el Libertador y libera la Candelaria del tráfico fuerte que viene del oeste. Es que nosotros, te cuento, la constructora Sambil, y había un proyecto tanto con la gestión de Barreto como en la gestión de Bernal, pero cuando Chávez habló, ellos se olvidaron del proyecto, que era la ampliación de la avenida Urdaneta, es decir, para que tuviera mayor desahogo, la construcción de un elevado que fuera desde donde está cerca de Galerías Ávila hasta lo que es la avenida Universidad, para tú desahogar y rescatas la parte de abajo. Rescatas la parte de abajo, la reconstrucción del Paseo Naco. Además, nosotros hemos dicho que el norte de Caracas es una zona que es peatonal más que todo, peatonalizable, es decir, en otras ciudades, en Madrid o en Barcelona, la gente va caminando anda muy poco en carro, te montas en el metro. Tú te imaginas en una Caracas bonita, vamos a soñar un momento, que tú puedas caminar desde Chacaíto hasta la Plaza Bolívar. Caminando, eso lo puedes hacer. Claro, y había la conexión, porque está el Boulevard de Sabana Grande, luego llegas al Paseo Colón, luego al Parque Los Caobos y llegas a la Candelaria y luego llegas al centro. Incluso puedes llegar a Miraflores o puedes llegar al Parque El Calvario. Caracas es una ciudad peatonalizable por el tema turístico y están las grandes avenidas que dadas para la circulación de los carros, para que en el centro de la ciudad, incluso se hablaba con el tema del Sambil, que al construir ese elevado tú convertías del metro de Bellas Artes a el Sambil de la Candelaria en un pequeño bulevar. Rescatar a la Candelaria y Caracas al servicio de los ciudadanos. Mire, y ese es un reto que nosotros tenemos. Y no mencionamos los santuarios de religiones musulmanas y cristiano-libanesas. Tal cual, ahí en el Colegio de Ingenieros. Si se rescata esa zona y se integra a Plaza Venezuela, bueno, mira, hay tanto. Pero les debo decir, y ya
terminar, tenemos una gran oportunidad, que es que nosotros con el liderazgo comunitario podamos rescatar a nuestra ciudad. Seamos el muro de contención contra las arbitrariedades. Excelente. Nosotros sí podemos, de verdad. Muchas gracias, excelente el programa. Vamos con el amigo Román para el cierre del programa. Felicidades a todos. Gracias a Carlos Julio Rojas y a Orlando Zamora y a todos quienes se sumaron a la transmisión vía Twitter, vía redes, por el 3456, por la mensajería de la televisora y por las distintas cuentas que saben siempre ofrecemos. Se nos acaba el tiempo, nos vamos agradecidos, reitero, con Carlos Julio y con Orlando, así como con Manuel Vizcuña, con quien conversamos en la primera hora de nuestra transmisión, y nos vamos esta vez, como siempre, con el negro Ismael Rivera y el Nazareno. A bien no mires a quien, dale la mano al caído, y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también, Mr. George. Yeah.